Continuamos con nuestro programa. Tenemos invitados aquí en el estudio de Universal Videocable. Se encuentra presente el abogado Gabriel Ruiz. Él es un abogado de la ciudad de Caleta Olivia, también vinculado con Puerto San Julián, ya que es docente de la Unidad Académica San Julián. Lo hemos invitado, es abogado laborista. ¿Laborista? ¿Está bien? Sí, laboralista. Laboralista, y en realidad lo hemos invitado para conversar sobre varias cuestiones. Es importante también conocer su mirada en relación a esta intención del Gobierno Nacional de la reforma laboral que tan discutida y cuestionada es por estos días, tal vez para poder compartir con la comunidad de San Julián su visión acerca de esta intención del Gobierno Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es el proyecto de la reforma laboral? ¿Cuál es la intención del gobierno? Y bueno, ¿cuáles son las distintas miradas en relación a este tema tan difícil y tan sensible a los ciudadanos argentinos? Bueno, es un proyecto que se ha debatido mucho con los sectores que intervienen en la economía nacional, específicamente cámaras de empresas y sindicatos. En esto, digamos, los sindicatos han tenido una enorme participación a través de la CGT e individualmente y con cada contacto con las actividades diferentes, pero lo cierto es que se está intentando buscar un consenso respecto de algunas reformas que son esenciales para reordenar el sistema laboral en la Argentina. Realmente las reformas son sustanciales, son importantes y son tendientes primero a enfrentar el gran problema que tiene Argentina de tener casi el 40% de la fuerza de trabajo en negro. Digamos, esto por ahí el trabajador que está en blanco no lo ve como algo, como uno de sus problemas, como una prioridad, pero lo cierto es que a nivel de administración de Estado Nacional o a nivel de administración de un país, como también puede ser a nivel de una intendencia municipal, si uno sabe que sus vecinos, la mitad están trabajando en negro, no tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen seguro, es un problema importante que Argentina acarrea desde hace 50 años y que en algún momento tiene que haber alguna política destinada a solucionar ese problema. Claro que esa política debe ser interdisciplinaria posiblemente, pero el derecho laboral va a estar básicamente orientado a establecer estas relaciones del trabajo y cuáles son los derechos que surgen de esas relaciones. Para esto hay un articulado especial donde se trata de promover que todas las personas que están en negro pasen a tener una relación en blanco. Ese es uno de los principales ejes, perdonando multas a empleadores, a pasado pero no a futuro, generando ciertas condiciones para que los empleadores puedan registrar. Digo, empleadores no son grandes empresas solamente, son pequeñas empresas, como puede ser un empleado doméstico. Pero que la mayoría de las personas estén trabajando en una relación registrada. Y por otro lado, resolver las cuestiones de desvinculación de trabajadores que tienen que ver con las indemnizaciones, que es el tema por ahí más controvertido que les hace ruido a los que tienen una relación en blanco. Pues, usted imagínese que una persona que está trabajando en negro, hablar sobre las indemnizaciones que nunca va a tener, no le genera un conflicto. Y en esto, digamos, esta otra parte de la ley lo que hace es querer incorporar un sistema que ya se utiliza en un gremio que es el de la UOCRA. Ellos no tienen una indemnización como tienen todos, digamos, los que están bajo la ley de contrato de trabajo, sino que van ahorrando un poquito del salario, parte ellos y parte el empleador, porque, digo, hacer gremio y la construyen un edificio y cuando se termina el edificio se termina el trabajo. La relación laboral. Entonces, de ahí tienen que buscar trabajo para otra obra. Entonces, bueno, este sistema ha permitido que esas personas, cuando se rompe el vínculo laboral, cobren ese ahorro que se ha efectuado, que es un sustitutivo de la indemnización. Ese sistema, un sistema muy parecido, se quiere establecer para todos los tipos de contratos. Y de esta manera evitar algo que pasa, que a veces hay indemnizaciones que están tarifadas, no legalmente, sino jurisprudencialmente. La Corte Suprema ha establecido cómo se debe calcular ese mejor salario normal y habitual. Pero lo cierto es que cuando una empresa quiebra, queda un montón de gente en la calle y resulta que es virtual esa indemnización. Entonces se trata de buscar un poco cerrar también esa brecha de muchos trabajadores que tienen reguladas indemnizaciones virtualmente altas, pero que en definitiva no se pueden cobrar nunca.
Bueno, obviamente esto tiene objeciones. Yo lo que estoy haciendo es describir la norma, digamos, describir estos dos puntos esenciales. Bueno, se ha instalado y tal vez es el mensaje que han intentado dar los gremios, es que es en su totalidad desfavorable hacia el trabajador y tal vez haciendo hincapié específicamente en lo que tiene que ver con la indemnización y demás. Hay otras cuestiones al interior de la propuesta que beneficiarían no solo a quienes están trabajando en negro, sino a los trabajadores que ya están en una situación formal, ¿no?, dentro del mercado laboral. Sí, bueno, esa es una de las objeciones que se han hecho, porque obviamente lo que pasa lo siguiente. Hoy en día la ley de contrato de trabajo respecto a las indemnizaciones, vamos a aclarar que la indemnización es cuando se rompe un contrato de trabajo sin causa, el empleador echa a la persona. Estamos hablando de esto dentro del empleo privado, no del empleo público. El empleador tiene una sanción y le tiene que pagar un mes por año de antigüedad que esa persona tenga, ¿no? Serán 5 años, serán 5 meses, etc. Ahora, ¿cómo se calcula ese coeficiente para ver cuál es la mejor remuneración normal y habitual? No lo dice la ley, sino que se ha establecido por fallos judiciales. Los fallos judiciales han interpretado que, bueno, esto se tiene que hacer sobre toda la remuneración, lo remunerativo y lo no remunerativo, es decir, lo sujeto a descuento y lo que no. Eso ha abultado ese índice, digamos, o ese coeficiente para calcular las indemnizaciones. Bueno, ¿esto qué ha pasado? En un punto ha generado que determinadas indemnizaciones en determinados trabajos, en caso de tener que afrontarlas, las empresas quiebren, en algunos casos. Entonces, desde ese punto de vista, hay gremios que objetan que ahora ese coeficiente se liquide solamente sobre el salario básico. Y también les molesta el tema de que se genere un ahorro mensual que se haría a cargo del empleador y no del trabajador. Bien. Lo que yo estoy haciendo es describirle, digamos, las objeciones. Lo cierto es que no hay ningún proyecto alternativo que en este momento que pueda solucionar esta controversia, porque realmente lo que está pasando es que en el mundo las relaciones de trabajo están cambiando. Entonces, hay que buscar un punto medio en donde sea viable que se blanquee a todo el 40% de personas que justamente están en negro por algo y están en negro por costos derivados de lo que sale hoy en día una relación de empleo. Yo creo que es una decisión difícil, es una ley muy controvertida y me parece que los dos lugares o las dos posturas ideológicas tienen sus puntos de vista que son atendibles y razonables en los dos casos. No obstante eso, en algún punto me parece que hay que tomar una decisión y que si la ley funciona o no se verá con el tiempo en su aplicación. Sí, y se deberá contemplar también al Estado como empleador, ¿no? Porque muchas veces desde lo privado se manifiesta eso, el Estado tiene la figura de facturación, de locación de servicio y además, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz hay muchos ítems dentro del recibo que de alguna manera también están en negro y son muchas situaciones que se deben tal vez contemplar en su totalidad y no solo a la empresa privada, ¿no? No, mire, yo creo que el tema del Estado de la provincia de Santa Cruz es un tema particularmente conflictivo por el estado, valga la redundancia, en el que se encuentra el Estado provincial, en todos los ámbitos. Usted imagínense que la gente que está percibiendo salarios retrasados no les dan los recibos de sueldo. No tienen ni idea de lo que tienen que cobrar. No tienen ni idea de lo que se adeuda, no tienen ni idea de las liquidaciones. Yo creo que el Estado en la provincia de Santa Cruz está colapsado. Hoy en día nosotros, bueno, yo soy de Caleta Olivia, los servicios públicos no funcionan como deberían funcionar, llueve y se corta la luz, tenemos problemas de agua permanentemente, o sea, el agua en la provincia, por lo menos en Caleta Olivia, tengo entendido en otros lugares, se raciona, sí, también. Se raciona el agua, o sea, si uno tiene un Estado que ha construido un sistema en donde el agua, que es un servicio básico, se tiene que racionar, evidentemente existe un problema de administración estatal o administración de gobierno importante que lleva muchísimas décadas. Esto no es algo que sea solamente una cuestión de gobierno actual, es una cuestión que tiene muchas décadas. Y eso obviamente se traduce en cuestiones que terminan siendo de empleo, porque usted tiene que tener empleados capacitados, tiene que tener gente que tenga voluntad de trabajar, tiene que usted como Estado cumplir sus obligaciones laborales. Entonces, si usted
no es claro respecto de los recibos y cuándo se tienen que entregar los recibos y cuáles son los conceptos de liquidación, difícilmente pueda a cambio recibir un trabajo idóneo. Sí, pero ante cualquier reclamo legal el gobierno provincial tampoco ha respondido en estos últimos años. La situación es totalmente irregular, ¿no? Mire, nosotros en el estudio tenemos varias causas que hemos ganado en primera y en segunda instancia respecto a este tipo de reclamos con servicios públicos, con servicios de prestaciones médicas y últimamente con una escuela en la localidad de Las Heras que quería ser una escuela de administración privada que quería ser cerrado por cuestiones, digamos, superfluas, ¿no? Que no tenían motivo como para cercenar el derecho a la educación a muchísimos chicos. Pero bueno, eso requiere que uno, digamos, como integrante de la sociedad, tenga que trabajar más para hacer valer sus derechos. Y eso requiere, bueno, a veces buscar un abogado, a veces buscar un sindicato, a veces buscar una gente que asesore y que ayude, o organizaciones sociales, ONG, que se preocupen en la defensa de derechos. En este momento, los derechos en la provincia de Santa Cruz tienen que ser autogestionados. Es decir, en vez del Estado protegerse sus derechos, lo que ha pasado acá es que la persona que está enferma tiene que autogestionarse la defensa del derecho. Tiene que terminar yendo a un abogado, yendo a pedir por favor esto, pedir el remedio, que la farmacia, a ver si tiene el acuerdo con la caja, si no está suspendido. Bueno, esas es en las condiciones que está la provincia de Santa Cruz. Ya que mencionó el tema de un litigio por una escuela, ¿cuál fue la resolución de esa situación? Se ganó en primera instancia, se presentó un recurso de amparo por el Consejo Provincial de Educación. No quería mostrar un expediente administrativo, que es el de reconocimiento del título. Es una escuela que tiene ya 2 colegios más abiertos en zona norte, el último es en la localidad de Las Heras. No quería mostrar el expediente y tuvimos que hacer un recurso de amparo para que mostraran el expediente administrativo y mandaron una clausura del colegio sin mostrar el expediente administrativo. Una cosa que uno dice, bueno, hay 300 chicos que tienen el servicio de la educación, ¿no es cierto? Bueno, en primera instancia se ganó y se ganó una medida de no innovar para evitar que el Consejo Provincial de Educación cierre el colegio, un colegio al que habían asistido hacía un año y estaba funcionando ya hace un año, ¿no? Y con todos los papeles regulares. Pero bueno, son esos problemas que suceden a veces en el Estado, de que un trámite se pierde la lógica del Estado, pierde la lógica del trámite y resulta que a veces uno no encuentra funcionarios con ganas de resolverlo prácticamente, o sea, con practicidad en la gestión. Por eso yo hablo de esto de la autogestión de los derechos. Bueno, entonces tenemos que meter demandas, tenemos que meter recursos de amparo, que en muchos casos no han tenido buenos resultados y que aparte sobrecargan a la justicia en la provincia de Santa Cruz, que en general hace un año que están de paro intermitente, ¿no? Ya es sistemático cómo el Poder Judicial tiene un conflicto que ya va más de un año. En Caleta Olivia trabajan a veces 2 días por semana y ahí hay derechos también muy controvertidos, porque si el personal no cobra, no percibe su salario, tampoco se puede exigir que trabaje gratis o semigratis. Todo lo que tiene que ver con estos derechos son cuestiones conflictivas. Nosotros siempre tratamos de pedirle a la gente, a los vecinos, que entiendan, es un momento muy difícil de la provincia, que en algún momento entiendo que se solucionará, y genera a veces mucho malestar en la sociedad. Claro, usted manifiesta el tema de autogestionar derechos, pero bueno, hay un desánimo de la gente al no cobrar su salario, no tener servicio de salud, son un conjunto de cuestiones que tal vez es difícil que tengan, pensarán, bueno, ¿qué voy a gestionar si no tengo resolución, ¿no? En muchos casos. Es muy difícil porque se ha dejado en muchos ámbitos a la gente sola. Por ejemplo, en el caso de la cobertura de servicios de salud a jubilados, ¿no? Gente sola, gente que no tiene derivaciones, gente que no tiene remedios cuando uno va a la farmacia. Se ha dejado a la gente sola cuando los chicos el año pasado no fueron durante 7 meses al colegio. Se deja a la gente sola cuando no tiene agua, la gente mayor, cuando uno tiene que autogestionarse agua o comprar agua, que es algo que ahora se está haciendo en Caleta Olivia. Se deja a la gente sola. Y esto parte por muchos años de una administración estatal
errada, a mi criterio, sin la profesionalización necesaria y sin poner foco en la eficiencia de los servicios públicos. No la eficiencia en el sentido del ahorro del dinero, todo lo contrario, sino el Estado lo que tiene que hacer es gastar bien el dinero para que llegue el agua a su casa, para que las cloacas no se rompan, para que su hijo vaya al colegio. Y en todo caso, que si usted tiene un problema con el Estado, que haya un sistema de justicia rápido que se lo solucione y usted no tenga que hacer un recurso de amparo para que le den una droga porque tienen cáncer, básicamente. Doctor Ruiz, usted está participando de un espacio político, bueno, nombraba a la ciudad de Caleta Olivia como una ciudad con muchísimos problemas, forma parte de un espacio político, digamos, intentando también revertir esta situación de Caleta Olivia o de la provincia de Santa Cruz. Sí, bueno, yo le diría que yo soy como una especie de vecino indignado, ¿no? O sea, el espacio político se encuentra enmarcado dentro de lo que es la propuesta del Gobierno Nacional en este momento. Yo he trabajado mucho en el peronismo en mi juventud, pero hoy en día soy, digamos, un vecino indignado por la situación de cómo está la provincia y cómo está en la localidad en donde vivo. Principalmente soy hijo de una empleada pública, toda mi familia ha sido del empleo público de la provincia, y gracias a eso y a la ayuda de amigos y de familiares he podido estudiar en la Universidad también Pública Nacional en Buenos Aires, también teniendo un trabajo para poder pagar esos estudios universitarios, y ahora soy docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral con mucho orgullo porque yo tengo la camiseta puesta de la educación pública nacional y para mí es la profesión que más me gusta, ser docente. Pero realmente estoy enojado y estoy dolido por la situación esta de a veces tener que mendigar servicios que deberían ser servicios básicos. Cuando uno habla de que en realidad, bueno, el Estado tiene que otorgar, tiene que asistir, o que los derechos de los humildes, el derecho de los pobres, bueno, y el derecho del pobre es que a veces va a un hospital y no hay una vacuna. El derecho del pobre de que va a tener un hijo, y la única manera que yo conozco de salir de la pobreza es a través de la educación. Bueno, posiblemente no la tenga porque haya en un lugar 7 meses de paro y no haya nadie se haga responsable de ese desmanejo institucional de la educación pública. Uno quisiera tomar agua y a veces se la racionan en el siglo XXI, en una provincia que está llena de agua, o que tenga problemas con el gas, o que llueve y se corta la luz. Entonces, digamos, eso a mí me ha indignado, o sea, me indigna. Entonces uno no puede, independientemente de una ideología, una formación política, hacer como que no ve y quedarse sentado sin hacer nada. En relación a la situación de la provincia y la ley de lemas, muchas veces se ha mencionado como anticonstitucional o ilegal, y aún no hay novedades tampoco en relación a eso para las próximas elecciones, ¿no? Sí, mire, a nivel provincial la ley de lemas, ha habido una acción judicial que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia que tiene que expedir. A mi criterio técnico-jurídico es inconstitucional, porque la Constitución de la provincia de Santa Cruz claramente establece que el gobernador tiene que ser por mayoría de votos. Y esto lo que hace es una trampa, ¿no? Porque conforman varios lemas, entonces el que gana de ese lema suman entre ellos, y es una pequeña trampa política. Una pequeña trampa que ha servido y ha sostenido durante el tiempo una forma de hacer política. Una forma que tiene que ver con que a veces el que gana una intendencia, o después últimamente gobernador, pero una intendencia, no es el más votado por la sociedad. Es una persona que no tiene muchos votos por ahí, pero en la suma de todas las líneas fue la más favorecida. Esto, a mi criterio, deslegitima un poco la democracia. Hoy en día todos los partidos políticos están atados a ese sistema. A mi criterio no es un sistema que sume realmente a la democracia, me parece que tiene que ser algo que tiene que cambiar, pero es lo que hay en este momento. Lamentablemente, como muchas cosas en la provincia que no funcionan, digamos, es una ley que nos hace ruido a todos. Yo creo que lo verdaderamente democrático sería que los gobernantes de turno entiendan este reclamo que hace la gente, mucha gente, de transparentar la política y hacer unas elecciones libres, y el que gana, gana por mayoría de votos, que el que gobierna sea el que tiene más mayoría de votos.
el más elegido. Bueno, nuestra intención también era que la comunidad de San Julián pueda conocerlo. Decíamos, está vinculado también con nuestra comunidad porque usted es docente de la Unidad Académica San Julián y así lo mencionaba. Hemos conversado un poco sobre la intención del gobierno en relación a la reforma laboral. ¿Usted tiene planificado tal vez dar alguna charla o conferencia abierta a la comunidad en relación a específicamente la propuesta de reforma laboral? Estamos armando una propuesta de capacitación para capacitar a todo el que quiera asistir, no tanto en cuestiones técnicas, sino en cuestiones metodológicas de la nueva reforma. Estamos en realidad también a la espera, aparte de explicar lo que se pretende reformar, ni bien se reforme lo que se consiga, porque digamos hoy en día está en etapa de negociación, vamos a establecer talleres para su aplicación lo más rápido posible, siempre respetando todas las posturas. Yo siempre digo, podemos disentir, pero también hay que ser prácticos en el análisis de lo que pasa en la realidad, incorporar a la gente que no está en blanco y a veces ceder las posturas y tener esos acuerdos que cuestan tanto en Argentina lograr entre los diferentes sectores. Pero sí, mi propuesta siempre es de capacitación, siempre es de diálogo, siempre es de charla y de asesoramiento para los que necesiten. Yo quisiera agradecer, ya que usted me da este espacio, a la comunidad de San Julián, que siempre me ha recibido también acá cada vez que viajo. Bueno, ha sido muy